resumen para el trabajo práctico 2 y del trabajo final, ¿ya? Cada uno de los trabajos vale 30, ¿no? Los 10 otros puntos vienen de asistencia y participación, ¿no? Vamos a ver ahora una extrita, ¿no? Una extrita que nos va a ayudar principalmente para definir nuestra confiabilidad, ¿ya? Vamos a ver algo de la clasificación de carreteras en Bolivia y algo de lo que utiliza la AASHTO también, ¿no? Para definir la categoría de tránsito, ¿no? Bueno, entonces, hemos querido ver la clasificación de carreteras según el tránsito en Bolivia, ¿no? El marco normativo del Manual de Diseño Geométrico del ABC, las referencias técnicas para ingenieros y profesionales del sector transporte, ¿no? Estructura y marco normativo. La clasificación vial en Bolivia se sustenta en dos pilares fundamentales, ¿no? El TPDA, el tránsito promedio diario anual, y la función que cumple la vía dentro de la red vial nacional. Este sistema es administrado por la ABC y complementado por la Ley 156, la Ley General de Transporte, ¿no? Entonces vamos a ver TPDA, volumen y marco legal, ¿no? Comprende estos tres criterios, es ideal para el diseño geométrico, la selección de pavimentos y la planificación de la red vial nacional y departamental y municipal, ¿no? ¿Qué es el TPDA? Habíamos hablado harto del TPDA, ¿no? Es el tránsito diario promedio anual, también conocido como IMDA, que es índice medio diario anual, ¿no ve? Es el indicador principal para clasificar una carretera. Se obtiene dividiendo el volumen total de vehículos que circula por una vía durante un año entre los 365 días del año, ¿no? Este valor refleja la demanda real sobre la infraestructura vial y determina primero el nivel de servicio requerido, la categoría funcional de la vida, el tipo de pavimento y espesor estructural necesario y los parámetros de diseño geométrico, ¿no? Los parámetros de diseño geométrico casi todos vienen dados por la velocidad de diseño, ¿no? Categorías funcionales de la carretera. El Manual de Diseño Geométrico de la ABC establece cuatro categorías principales, ¿no? Cada una con rangos de TPDA y funciones específicas dentro de la red vial boliviana. Resumen de las categorías por TPDA. La primaria o la arterial tiene un TPDA de más de 1500, ¿no? Conecta capitales departamentales, corredores internacionales y centros económicos principales y une dos tramos de la RBF en lugares precisos, ¿no? Colectora, de 500 a 1500. Conecta centros urbanos intermedios con la red vial fundamental, ¿ya? Local, con menos de 500, ¿no? Atiende tránsito entre comunidades, municipios y áreas rurales, ¿no? Y de desarrollo, variable, el TPDA es variable, menor a 500, ¿no? Facilita el acceso a zonas agrícolas, forestales, mineras, turísticas o de colonización. Distribución de tránsito por categoría, ¿no? Eh, todo va a la primaria, ¿no? La colectora desemboca en la primaria, las locales en las colectoras y las de desarrollo en las locales, ¿no ve? Más o menos ese es el concepto, ¿no ve? Entonces, al final, todo desembocaría en la red primaria, ¿no? El gráfico ilustra la diferencia relativa en los umbrales mínimos de TPDA entre las categorías, entre la categoría primaria, que soportan el mayor volumen de tránsito, mientras que los caminos de desarrollo pueden operar con flujos muy bajos en sus etapas iniciales, ¿no? A mayor TPDA, mayor exigencia de diseño geométrico, la velocidad es más alta, ¿no? De diseños para 100 de acuerdo al manual. Espesor estructural, obviamente tienes más tráfico, ¿no? Y estándares de seguridad vial. Al tener una velocidad más alta, eh,
Obviamente, las condiciones de visibilidad, señalización y todo eso son diferentes, ¿no? Por ejemplo, las señales son más grandes, ¿no? Sin embargo, hay un tema interesante aquí, el tema normativo, ¿no? La velocidad máxima permitida en carreteras es 80. Carreteras primarias o arteriales, ¿no? TPDA superior a 1.500 vehículos día. El nivel más alto en jerarquía funcional de Bolivia. Características de las carreteras primarias. Alto volumen, TPDA mayor a 1.500 vehículos día. Alta presencia de vehículos pesados, ¿no? Camiones, buses, interprovinciales, y etcétera. Alta velocidad de diseño, velocidades de diseño elevadas, habíamos dicho, ¿no? Ya 100 kilómetros por hora, con geometría que prioriza la continuidad y la seguridad del flujo, ¿no? La red vial fundamental forma parte de la RBF, generalmente pavimentadas con asfalto o concreto hidráulico, ¿no? Conectividad nacional, unen capitales departamentales, corredores internacionales y principales centros económicos del país. Ejemplos de carreteras. Corredor La Paz Oruro Potosí, eje articulador del occidente boliviano, conecta tres capitales departamentales y soporta tráfico intenso de carga minera y de transporte. Corredor Santa Cruz Cochabamba, une los ejes de mayor demanda en Bolivia, ¿no? Conecta el principal polo económico, que es Santa Cruz, con el resto del país, ¿no? Con elevada participación de vehículos pesados. Carreteras colectoras. Por si acaso, este TPDA no está en el manual, ¿no? Sino que lo hemos asimilado a lo que dice la AASHTO, ¿ya? Lo hemos asimilado para darnos una facilidad a nosotros para poder escoger nuestra confiabilidad. Nivel intermedio, que canaliza el tránsito regional hacia la red vial fundamental. Características de las colectoras, ¿no? Función de canalización. Actúan como eslabón entre las vías locales y las carreteras arteriales, permitiendo que el tránsito de zonas intermedias acceda a la red principal de forma ordenada y eficiente, ¿no? Características técnicas. TPDA entre 500 y 1.500 día. Pueden ser pavimentadas o no pavimentadas según la demanda. Por ejemplo, en Santa Cruz, la red departamental tiene 6.000 kilómetros. De los 6.000 kilómetros, solamente 400 están pavimentados, ¿no? Diseño adaptado a la importancia regional. Como son colectoras, ya la velocidad de diseño es 80, ¿no? Según los mismos manuales del ABC, porque ya vendría a ser de un segundo orden, ¿no? Velocidad de diseño moderadas. En Europa, 80 es una velocidad moderada, ¿no? La velocidad máxima en carreteras en España, por ejemplo, es 120, ¿no? Conectan centros urbanos de tránsito intermedio, ¿no? La decisión de pavimentar una colectora depende del análisis costo-beneficio, el tráfico de vehículos pesados y la importancia socioeconómica de la zona de influencia. Carreteras locales, TPDA inferior a 500 vehículos día. La carretera local dan acceso directo a comunidades, propiedades rurales y pequeños centros poblados. El tránsito es predominantemente local y con bajo porcentaje de vehículos pesados, ¿no? La ley las define como municipales, ¿no? Tráfico principalmente local y de baja velocidad, usualmente sin pavimentar o con un mejoramiento básico, ¿no? El mejoramiento básico puede ser, digamos, un ripiado, ¿no? Una carpeta de rip. Usualmente sin pavimentar o con un mejoramiento básico, ¿no? Que es lo que decíamos, el tema del RIP, ¿no? Alta importancia social para integración rural, ¿no? Administradas frecuentemente por los gobiernos municipales. Caminos de desarrollo. Es una categoría especial orientada al acceso a zonas productivas y de colonización. Su TPDA es variable y depende directamente de la actividad económica de la región servida, ¿no? Por ejemplo, hay zonas como la que hemos mencionado desde la primera clase, el tramito de Aguaí, Las Parabas, ahí todo es producción de caña.
Entonces, en la época de zafra, la caña tiene 2 zafras al año, ¿no? En la época de zafra, el tráfico es intenso. El resto del año, el tráfico es bastante moderado, ¿no? Por ejemplo, zonas agrícolas, como lo que comentábamos ahorita, ¿no? Áreas de producción agrícola y ganadera con centros de acopio y mercados regionales, ¿no? Un ejemplo bien clarito también es por el lado de San Julián, de Cuatro Cañadas, el tema de la soya, ¿no? En época de cosecha y de siembra, el tráfico es elevado, ¿no? Zonas mineras brindan acceso a operaciones mineras y de extracción de recursos naturales en zonas remotas. En zonas mineras el tráfico es más constante, ¿no? Es más estándar. Por ejemplo, San Cristóbal en Potosí tiene un tren que sale una vez al día, ¿no ven? Zona forestal permiten el aprovechamiento de recursos forestales en áreas de la Amazonía y el bosque chiquitano, ¿no? Zonas turísticas, como la Chiquitanía, ¿no? Facilitan el acceso a distintos turísticos como el Salar de Uyuni, Madiri y sitios arqueológicos y la Chiquitanía podría ser considerada como un sitio arqueológico, ¿no? Caminos de desarrollo, la dinámica del tránsito, ¿no? Una característica clave de los caminos de desarrollo es que su TPDA no es estático. Puede incrementarse significativamente conforme la zona de influencia se desarrolla productiva y económicamente, ¿no? Este fenómeno es conocido como tránsito inducido. La propia infraestructura vial genera nuevas actividades económicas que retroalimentan la demanda de movilidad, ¿no? Al diseñar caminos de desarrollo se debe prever capacidad futura para absorber tránsito inducido sin requerir una reconstrucción temprana. Clasificación administrativa. La ley 165, ¿no? La ley general de transporte, establece la clasificación administrativa de las carreteras en Bolivia según el nivel de gobierno responsable de su administración y mantenimiento. Los 4 niveles de la red vial. La red vecinal o comunal, que son los caminos de acceso a comunidades y a propiedades rurales de administración comunal o municipal. Red municipal, vías dentro del ámbito de los gobiernos autónomos municipales, conectividad urbana y periurbana, ¿no? Red departamental, administrada por los gobiernos autónomos departamentales a través de los servicios departamentales de caminos, de los SETCAM, ¿no? Conecta municipios dentro de un departamento. Y la red vial fundamental, administrada por la ABC, eh, incluye las rutas de mayor importancia nacional e internacional del país. La Constitución Política del Estado establece que las rutas de la red fundamental tienen que ser administradas por el gobierno central. Para esto, el gobierno central ha creado como dependiente del Ministerio de Vivienda y Transportes al ABC, ¿no ven? Entonces, el ABC ha nacido para administrar la red fundamental que es, que es, que es responsabilidad exclusiva del gobierno central, ¿no? Red vial fundamental es la columna vertebral del país. La RBF constituye el principal eje de conectividad nacional. Es administrado directamente por la Administradora Boliviana de Carreteras y agrupa las rutas de mayor importancia estratégica, económica y social del territorio boliviano. Tiene las rutas nacionales numeradas, tiene corredores de integración, han dividido en corredores, tiene varios corredores, y uno por ejemplo, es el bioceánico, ¿no? Que es el Santa Cruz-Puerto Suárez. Conexión con países vecinos. Todas las carreteras que salen a frontera prácticamente son RBF, ¿no? Y vías que unen capitales departamentales. Relación entre la clasificación funcional y administrativa. Nivel administrativo, red fundamental, arterias primarias, ¿no? Red departamental, colectoras. Red municipal, las redes locales, la red vecinal y comunal, los caminos de desarrollo, ¿no? Aunque no existe una correspondencia rígida, en la práctica, la red de carreteras del EDBF tienden a ser primarias, mientras que la red vecinal y comunal corresponden a caminos de desarrollo locales, ¿no? Clasificación para el diseño de pavimentos. Esto viene de la AASHTO, ¿no? No está en lo que es ABC, ¿no?
En proyectos de pavimentación, la clasificación por TPDA se complementa con el análisis de carga acumulada sobre la estructura vial, expresada en ejes equivalentes, ¿no ve? Durante el periodo de diseño. El ESALS, Equivalent Single Axle Load, es una unidad que permite convertir los distintos tipos de ejes y cargas de los vehículos pesados a un valor equivalente de un eje estándar de 8.2 toneladas, ¿no? O 18 kips. El número acumulado de SALs durante el periodo de diseño, generalmente 20 años, determina el nivel de tránsito para el dimensionamiento estructural del pavimento, ¿no? Esta metodología es la base de los métodos AESTO del 93, el método empírico más utilizado en Bolivia, y del MEPDG, del mecánico empírico, ¿no? Que es la nueva generación, la nueva tendencia, ¿no? Niveles de tránsito para el diseño de pavimentos, ¿ya? De aquí, de aquí hemos sacado lo que hemos puesto aquí para unirlos, ¿no ve? Porque esto no lo tiene el ABC, no lo tiene el ABC, solamente tiene esto, ¿no ve? Entonces, la forma práctica de enlazarlo es compararlo con lo que tiene la ASHTO, ¿no ve? A qué se asimila en la ASHTO, ¿no? Entonces, te da los niveles de tránsito. Muy bajo es 1 por 10 a la 6, sería 1 millón, ¿no? Caminos de desarrollo y villas vecinales. Bajo, de 1 a 3 por 10 a la 6, ¿no? Carreteras locales y algunas colectoras. Medio, 3 a 10 por 10 a la 6. Carreteras colectoras primarias de baja carga, ¿no? Alto, de 10 a 30 por 10 a la 6, ¿no? Carreteras primarias con tráfico pesado significativo. Y muy alto, mayor a 30, ¿no? Por 10 a la 6. Corredores de alta demanda, tramos mineros, tramos industriales, ¿no? Entonces, básicamente con esto lo hemos llevado aquí. Y si, a ver, vamos a ver una cosita del, del mismo ejercicio que hemos visto, ¿no? Ya. Esta es la proyección que habíamos hecho con los datos del ejercicio. No lo he ajustado, pero este debería ser un resultado parecido. Por este orden deberíamos estar con el ejemplo que hemos hecho, ¿no ven? Entonces, miren, aquí estamos con 23 millones de ejes equivalentes. Los de nuestro TPDA son 23 millones de ejes equivalentes, nuestro total, nuestro acumulado de ejes, ¿no ven? Y hemos partido con 522, ¿no ven? En el caso de rígido, bueno, aquí hemos ajustado nuestros valores, ¿no? Por eso es que el otro es diferente. Hemos partido con 536, ¿no ven? Entonces, esto es lo que le da la lógica a esta asimilación, ¿no ven? Para una colectora de 1500, ¿no? Que tendría un buen tráfico, ¿no ve? En realidad es eso, tendría un tráfico alto, ¿no ve? Alto, ¿no ve? Que tendría un tráfico alto. Todavía no hemos caído en esta categoría, pero sí podríamos verlo al revés, ¿no ve? Podemos sacar nuestros ejes equivalentes y comparar aquí donde estamos, ¿no ve? Ya, entonces en nuestro ejemplo estaríamos aquí. No, perdón, estaríamos aquí, porque estamos con 23, ¿no ve? Que estamos entre 10 a 30, ¿no? Y estamos con 23, entonces estaríamos aquí. Podríamos decir que nuestra carretera podría ser una carretera primaria con tráfico pesado significativo, ¿no ve? Distribución de los niveles de tránsito por ESAL. Muy alto para
Para mayor a 30 millones, el ESAL máximo referencial son 50 millones, ¿no? Alto, de 10 a 30 millones, el ESAL más o menos es 30 millones, ¿no? Medio, 10 millones. Bajo, estamos por los 5 millones. Y muy bajo, estamos por los 2 millones, una cosa así, ¿no? El embudo tiene forma de embudo este grafiquito, ¿no? Ilustra la progresión de la demanda estructural a mayor nivel de tránsito, mayor exigencia de espesor y la calidad del paquete estructural o de la estructura del pavimento, ¿no? Aplicación, selección del tipo de pavimento. Para sals bajos, menor a 3 millones de sals, un tratamiento superficial doble, un tratamiento bicapa, afirmando y estabilizando el pavimento de adoquines es una solución económica para un bajo volumen, ¿no? Puede ser un pavimento articulado o un tratamiento bicapa, ¿no? El bicapa es el que nosotros lo denominamos TCD, ¿no? Para un tráfico medio, ¿no ves? De 3 a 10 millones, un pavimento asfáltico convencional con capas de base granular por la metodología Alto 93, ampliamente aplicada en Bolivia, ¿no? Para 10 a 30 sals, pavimento asfáltico con mezclas de mayor desempeño o mezcla densa en caliente modificada con polímeros, base estabilizada con cemento, ¿no? También podría ser un rígido, ¿no? Y muy alto, ya es obligatorio el rígido de concreto hidráulico o pavimento asfáltico de alto espesor, ¿no? Diseño mecánico empírico sería lo ideal, ¿no? Pero hemos visto sus limitaciones, ¿no? Eh, En estas presentaciones vamos a hablar de manera más general de flexible y rígido, ¿no? Porque son conceptos más generales, ¿no? No son tan específicos del rígido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en Bolivia? No vean las particularidades del país. Les había comentado, ¿no? Hay una ley que obliga a los municipios y a las gobernaciones a construir pavimentos rígidos, ¿no? Inclusive cuando tienes tráficos muy bajos. Entonces, esto hace que tus inversiones iniciales sean demasiado altas, ¿no ve? Y ha privado a muchos centros de poder optar por un acceso, ¿no ve? Porque la inversión alta requiere financiamiento externo, el financiamiento externo te mide niveles de endeudamiento. Bolivia, en la coyuntura actual, no tiene buenos niveles de endeudamiento, estamos bastante endeudados. La gobernación de Santa Cruz, por ejemplo, está en el límite del nivel de endeudamiento. Querer endeudarse es muy complicado. Sin embargo, tenemos que hacer todo en pavimentos rígidos, cuando tranquilamente para estos dos grupos podríamos trabajar con pavimentos flexibles, ¿no? Entonces, por eso es que les quería mostrar también esto con pavimentos flexibles. En este, sí, sí, se hace más interesante el tema de apuntar al rígido por la durabilidad y todo eso, ¿no? Y el costo en el ciclo del proyecto va a ser más interesante. Y en este ni que se diga, ¿no? Es casi obligatorio, ¿no? Sin embargo, la exigencia de rígidos para estos dos casos, y principalmente para esto, es bastante desproporcional, ¿no? Te dicen, o sea, el argumento es que el cemento lo fabricamos en Bolivia. Sin embargo, tienes que diseñar para 20 años, ¿no? Y, y te van a salir espesores importantes, ¿no ve? Por tensiones te van a salir 18, 20 centímetros, ¿no ve? Cuando con un tratamiento superficial diseñado para 7 años estarías más que bien. Y en 7 años, obviamente que el tráfico va a mejorar y de ahí ya se puede proyectar una carretera con mejores características. Pero, pero la ley te obliga, ¿no? Y en estos casos podrías darles una solución con un horizonte corto para mejorarla después, ¿no ve? Pero ya les mejorarías las condiciones de acceso, ¿no ve? Pero es la ley y hay que cumplirla, ¿no? Las políticas de inversión hay que pedir que se revisen, ¿no? Método ESO 93 en Bolivia.
es el método más utilizado, ¿no? El método ASTO 93 es el procedimiento de diseño de pavimentos de mayor aplicación en Bolivia. Se basa en la ecuación de rendimiento estructural, ¿no? En esta es la ecuación de pavimentos rígidos, ¿no ve? La diferencia de la, de la que hemos estado utilizando nosotros está en este coeficiente, y aquí sí entra el número estructural, ¿no? Entra el número estructural y el módulo de resiliencia. El criterio de la ecuación es el mismo, pero sí, las diferencias esenciales son el número estructural y el módulo de resiliencia. En el rígido no entra el módulo de resiliencia. Lo que entra es D en vez del número estructural y el módulo de reacción de la subrasante, ¿no? El K, ¿ya? Donde W18 es SALS, SN es el número estructural y MR es el módulo resiliente de la subrasante. MPDG, el diseño de la nueva generación, ¿no? El método mecánico empírico de diseño de pavimentos representa el base más significativo de diseño de pavimentos de las últimas décadas, a diferencia del AISO 93, considera lo que habíamos comentado ayer, ¿no? Las propiedades mecánicas de cada pavimento, condiciones climáticas específicas del sitio, distribución espectral de cargas por tipo de vehículo, modelos de deterioro basado en mecanismos de falla, ¿no? Su aplicación en Bolivia está en crecimiento, especialmente en proyectos de la RBF, pero la base de diseño todavía es la AISO 93 y sí se pide una verificación mecanicista, ¿no? Obviamente, cuando ha salido esto, hemos tenido harto problema con los consultores, porque no había modelos que no te consideren clima y no te consideren espectros de carga, ¿no? Felizmente, ya hay modelos que no te consideran clima y los espectros de carga se los ha podido asimilar con el tema de los ESALs, ¿no? Integración de las clasificaciones. La clasificación funcional del ABC, la administrativa de la ley 156 y la estructural de los ESALs son sistemas independientes. Se integran para orientar las decisiones técnicas y de inversión de cada proyecto. ¿Cómo se integran? Integración vial, ¿no? Clasificación vial primaria, colectora, local de desarrollo. Clasificación administrativa, RBF departamental, municipal, vecinal. ESALs, para la clasificación estructural, los ESALs, bajo, muy bajo, bajo, medio, alto y alto, ¿no? Y esto te define el tipo de pavimento, ¿no? Bueno, en la lógica te debería definir el tipo de pavimento y sus parámetros de diseño. Sin embargo, aquí, por la ley, tenemos que hacer todo con rígidos, ¿no? El ingeniero de transportes debe considerar estos tres sistemas de clasificación de forma simultánea para tomar decisiones técnicas correctas y económicas eficientes, ¿no? Y hay otro problema, ¿no? Para justificar el rígido, lo que pasa es que ya hay la ley, ¿no ve? Sin embargo, los financiadores te dicen, tienes que hacer tu análisis de alternativas. Para hacer tu análisis de alternativas, prácticamente tienes que cocinar tus ESALs para que tu flexible te salga más alto, ¿no ve? Para que realmente la opción más económica, hasta en inversión inicial, sea prácticamente el pavimento rígido, ¿no? Entonces eso de la ley tiene sus, sus problemitas, ¿no? Un ejemplo integrado, el corredor biosánico, ¿no? Que se llama el Santa Cruz Puerto Suárez, ¿no? Clasificación funcional, o sea, esta es la clasificación de la ABC, ¿no? Primaria arterial, este es el complemento del ASTO, ¿no? Debería tener un TPDA más de 1.500 vehículos día. Clasificación administrativa es de la red vial fundamental administrada por la ABC. Nivel de tránsito por este TPDA, que se lo ha casado, eh, es alto, muy alto, ¿no? Más de 10 a las 6 en 20 años, ¿no? Tipo de pavimento, asfáltico de alto desempeño en el tramo El Carmen. No me acuerdo nunca los apellidos del sector. Carmen Ruiz Rivero, creo que es.
pero sí se le conoce como el Carmen, ¿no? Y la mayoría del corredor es rígido, ¿no? Métodos de diseño, el ASHTO 93 con la verificación mecánica empírica, ¿no? El corredor tiene implicancias de comercio exterior, une la frontera con Brasil, ¿no? Por lo que el diseño debe prever vehículos de carga máxima permitida, ¿no? Ejemplo integrado, un camino de desarrollo agrícola, ¿no? Zona productiva del Beni o de Santa Cruz. Puede ser San Julián, puede ser Las Paradas. Clasificación funcional, camino de desarrollo. Esto lo hemos jalado nosotros, ¿no? Es lo que les decía, lo estamos adaptando para facilitarnos la clasificación de la AESTO, ¿no? Para orientarnos a la clasificación AESTO, ¿no? El TPDA debería estar por los 500 vehículos día, ¿no? El inicial es lo que habíamos visto en el Excel, ¿no? Porque en la proyección tenemos ya los 23 millones, ¿no? Clasificación administrativa, red vecinal o funcional, ¿no? Nivel de tránsito bajo a muy bajo de 3 por 10 a la 6 en 20 años. Tipo de pavimento podría ser un afirmado, o sea, podría ser un unicapa, un ripio, ¿no ven? Ese es el afirmado. Un tratamiento superficial bicapa o doble, o podría ser con un pavimento articulado, ¿no? Consideración especial, tránsito inducido por desarrollo productivo. ¿No ve? Su tránsito en poco tiempo va a tender a crecer. ¿No ve? Por eso es que les decía, sería interesante darles un periodo de unos 7 años, ¿no? Para un TCD. El diseño debe contemplar una eventual recategorización funcional si la zona experimenta crecimiento productivo acelerado, ¿no? Lo que ha pasado en Santa Cruz. Grandes zonas ganaderas se han vuelto de siembra, ¿no? Proceso de clasificación en un proyecto vial. Clasificación funcional, asignar categoría A, B, C. Clasificación administrativa, aplicar los criterios de la ley. El estudio de tránsito, conteo y proyección del TPA. Y el diseño estructural en base a los ESALs y el método del pavimento, ¿no? Ya sea rígido o flexible. Este proceso iterativo garantiza que el diseño geométrico, el pavimento y los estándares de seguridad sean coherentes con la demanda real, ¿no? Y la jerarquía vial del proyecto, ¿no? El tema es lo que les decía en estos casitos, ¿no ve? En este caso, principalmente, la ley hace que no tengamos coherencia, ¿no? Por la exigencia del rígido, ¿no? Periodos de diseño y proyección del TPDA. Habíamos hablado alto de esto, ¿no? Proyección de diseño. Para el diseño, el TPDA actual se proyecta al año horizonte utilizando las tasas de crecimiento vehicular. En Bolivia se emplean típicamente tasas de crecimiento vehicular entre 3 al 6% anual según la región. Periodo de diseño, esto no está bien, ¿no ve? Aquí es 10 años para pavimento flexible y aquí es 20 para rígidos. Esto era lo que me olvidó corregir. Esto se me ha pasado. Justo esto estaba queriendo corregir y se me pasó. Factor de crecimiento acumulado calculado por la esto, ¿no? Entonces podemos ver una ilustración del crecimiento del tráfico, ¿no? Ejemplo ilustrativo con tasa de crecimiento del 4% anual para una carretera primaria con un TPDI inicial de 1.500 vehículos día, ¿no? Casi a 3.5 millones, ¿no? Factores que influyen en la clasificación, geografía y topografía, ¿no? El relieve boliviano, altiplano, valles, trópico, condiciona los volúmenes de tránsito y los costos de construcción, influyendo la categoría asignada. La actividad económica, zonas mineras, agroindustriales o turísticas generan tráfico especializado con alta participación de vehículos pesados, elevando rápidamente el TPDA. Integración regional, las rutas que forman parte de los corredores binacionales o multimodales suelen clasificarse en categorías superiores por su importancia estratégica, ¿no? Políticas de inversión. El Plan Nacional de Infraestructura Vial y los planes departamentales orientan la priorización de los proyectos por categoría funcional y niveles de tránsito, ¿no? Vehículos pesados y su impacto en la clasificación.
Los vehículos pesados son el factor más determinante en el dimensionamiento estructural del pavimento. Su impacto en la vía es desproporcionalmente mayor que el de los vehículos livianos, ¿no? Hemos visto, ¿no?, la ley de la cuarta potencia. El daño del pavimento es proporcional a la carga del eje elevado a la cuarta potencia, ¿no? 9.000, más o menos, 9.000 autos equivalen a un camión pesado, ¿no? Un camión pesado puede equivaler al peso de hasta 9.000 automóviles en términos de daño estructural. Esto lo podemos obtener solamente dividiendo los factores los LEF, ¿no? Los que hemos calculado, ¿no? El factor camión o el factor de equivalencia vehicular, ¿no? Resumen visual del sistema de clasificación, ¿no? Primarias deberían tener un TPDA de más de 1.500 días, ¿no? Estas deberían ser las que se vayan al ABC. Colectoras deberían estar entre 1.000 y 1.500. Estas deberían ser las de la gobernación, las de las gobernaciones, ¿no? Las departamentales. Y las locales deberían tener menor a 500, ¿no? Porque, bueno, hay un desarrollo variable, ¿no? La red vial fundamental, eh, bajo 1.000.000, bajo uno, eh, red departamental, perdón, red vial fundamental, red departamental, y estas deberían ser red municipal o red vecinal y comunal, ¿no? Habíamos dicho muy bajo, menor 1.000.000, bajo entre 1 y 3 millones, medio entre 3 y 10 millones, alto entre 10 y 30 millones y muy alto sobre 30 millones, ¿no? Conclusiones y puntos clave. El TPDA es el indicador central. Bueno, debería ser el indicador central. La clasificación funcional del ABC debería basarse en el tráfico promedio anual, ¿no? Con umbrales claros para cada categoría. Las clasificaciones son complementarias. Funcional, administrativa y estructural deberían analizarse de forma integrada en cada proyecto vial. Los caminos de desarrollo son dinámicos. Su tránsito puede crecer con el desarrollo productivo. El diseño debería prever esa evolución, ¿no? ASTO 93 y el método mecánico empírico son metodologías de referencia. La selección del modelo depende del nivel de tránsito, la disponibilidad de datos, principalmente la disponibilidad de datos, y el presupuesto del proyecto, ¿no? No, ahora sí, ya que nos hemos acordado que había que corregir, la corregiremos, ¿no? Bueno, entonces eso quería mostrarles antes de empezar para que veamos, para que tengamos un poco más clara la clasificación en Bolivia, ¿no ve? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. ¿Nada? Porque el otro día nos habían preguntado si había una clasificación por el TPDA. Les habíamos dicho que no. Evidentemente no clasifica, la clasificación de la ABC es funcional, pero podemos hacer la relación que hemos hecho para esta presentación, ¿no? Relacionar con lo que debería ser, ¿no? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a ver las variables fundamentales del diseño de pavimentos rígidos, ¿no? El método ASTO para el cálculo del espesor de la losa de concreto, un análisis detallado de las 5 variables que determinan el comportamiento estructural y funcional del pavimento durante toda su vida útil. Después vamos a ver bueno, las variables que no hemos visto, ¿no? Porque hay variables que ya las hemos visto abundantemente, ¿no? Inclusive el trabajo 2, la práctica 2, tiene que ver con algunas de estas variables, ¿no? ¿Por qué es crítico el diseño de pavimento rígido? El pavimento rígido, formado por losas de concreto hidráulico, debe soportar millones de cargas vehiculares a lo largo de su vida útil, sin perder su capacidad de servicio. Un diseño inadecuado genera fallas estructurales prematuras, costos de mantenimiento elevados y el impacto directo en la seguridad vial. El método ASHTO ofrece un marco racional y probabilístico que integra 5 variables clave para determinar el espesor óptimo de la losa.
Las 5 variables del método ASTO son la confiabilidad, habíamos visto así bien de pasadita ayer, ¿no ve? Para cargar en nuestro ejercicio, ¿no? La serviciabilidad, bueno, la confiabilidad, que es la probabilidad de éxito durante el periodo de diseño, ¿no? La serviciabilidad, que es la calidad del servicio ofrecida al usuario, ¿no? El tránsito o los ejes equivalentes acumulados a 18 KIPS, ¿no? El módulo K, que ya lo habíamos visto abundantemente en las clases anteriores, que nos da la capacidad de soporte de la subrasante y la resistencia, o el módulo de resistencia, o el módulo de rotura del concreto a la flexión. Estas 5 variables se combinan en la ecuación de diseño del AISTO para garantizar que el pavimento soporte las cargas previstas y mantenga un nivel adecuado de servicio, ¿no? La ecuación general de diseño del AISTO. La relación entre todas las variables queda expresada en la ecuación de diseño, donde el espesor de la losa D es la incógnita principal, ¿no? Esta es la expresión que está en el sistema inglés, ¿no? La ecuación se resuelve de forma iterativa o mediante ábacos de diseño AISTO. Cada variable tiene un peso específico sobre el espesor final de la losa, ¿no? Sistema americano. Esta es la ecuación que estábamos viendo. Esta es la ecuación que hemos programado, ¿no? La que la hemos programado con el Solver, ¿no? Esta es la ecuación que vamos a utilizar para nuestro trabajo final y esta es la ecuación que vamos a utilizar en nuestra vida profesional hasta que logremos migrar de metodología, ¿no? Sin embargo, para poder migrar de tecnología, todavía como país nos falta mucho. ¿No ve? Datos de clima, laboratorios, investigación, mucha investigación, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, la Gabriel sí se está preocupando y sí está dedicándose a investigación, ha modernizado el laboratorio. El laboratorio de la Gabriel ahorita es bárbaro, ¿no? Eh, Sin embargo, por ejemplo, el laboratorio de la ABC no tiene el equipo para el módulo resiliente. No, no puede hacer la clasificación por, por el, por el, por el grado de desempeño para pavimentos flexibles. ¿No? No, todavía no ha normado, todavía seguimos con estabilidad Marshall, que ya no es tan compatible con, con el SuperPape, ¿no ve? Bueno, entonces, en estas ecuaciones, W18 son los ejes equivalentes, ¿no? El W18 es el equivalente al W82, ¿no? La confiabilidad R está en porcentaje, la desviación estándar ZR, S sub 0, que es la desviación estándar combinada o total, S sub 0, D es el espesor de la losa, ¿no? P sub I es el índice de serviciabilidad inicial, P sub T es el índice de serviciabilidad final, S'(C) es el módulo de rotura de la losa, o MR, CD es el coeficiente de drenaje, S es el módulo de elasticidad del concreto y K es el módulo de reacción de la subrasante. Hemos visto hace un ratito, ¿no? La de rígidos, la de flexibles. Mm, En vez de K tiene el MR, el módulo de resiliencia, y en vez de D tiene el número estructural, ¿no? El número, aquí estamos con el espesor de uno de los elementos, y el número estructural para flexibles ya considera el espesor total de la estructura de pavimento, ¿no? Confiabilidad R. La confiabilidad es la probabilidad de que el pavimento cumpla satisfactoriamente su función durante el periodo de diseño sin presentar fallas estructurales importantes. Es un parámetro estadístico que reconoce explícitamente la incertidumbre inherente al proceso de diseño y construcción. ¿Qué incertidumbres contempla la confiabilidad? Crecimiento del tránsito, ¿no? Las proyecciones del tráfico futuro presentan variabilidad estadística y pueden diferir de la realidad. Variabilidad de materiales. Las propiedades del concreto y la subrasante varían espacialmente a lo largo del trazo, ¿no? Condiciones climáticas. Ciclos de temperatura y humedad generan variaciones en el comportamiento de la losa y del suelo, ¿no? Calidad constructiva.
Las tolerancias de ejecución y el control de calidad en obra inducen variación en el producto final, ¿no? Valores típicos de confiabilidad por tipo de vía. AASHTO establece rangos de confiabilidad según la jerarquía funcional de la carretera y el riesgo asociado a la falla del pavimento. Tipo de carretera, autopistas y vías interurbanas, 95-99, ¿no? La desviación normal ZR, menos 1,64 a menos 2,37. Carreteras principales, la confiabilidad de 90 a 95, ¿no? La desviación estándar, menos 1,282 a menos 1,645. Carreteras secundarias, de 80 a 90. Carreteras secundarias, estábamos diciendo, de 80 a 90, ¿no ve? Con una desviación estándar de menos 0,842 a menos 1,282. Caminos locales y rurales, la confiabilidad entre 50 y 80, una desviación nominal de 0 a 0,824, ¿no? A mayor confiabilidad, mayor espesor de losa requerido, pues se añade un margen de seguridad estadístico frente a condiciones adversas no previstas, ¿ya? Hay un detalle interesante. Prácticamente en todas las carreteras de la red vial fundamental y de la red departamental, las tratamos como secundarias, ¿no ven? Y trabajamos con una confiabilidad de 85%, ¿no? En mi criterio, esto no debería ser así. O sea, sí está bien para carreteras colectoras. Las de la gobernación deberían trabajarse con un 85%, ¿no? Las de la red vial fundamental deberían entrar en esta categoría y deberían trabajarse por lo menos con 90, ¿no? Sin embargo, la práctica habitual en Bolivia es trabajar con el 85, ¿no? Es lo habitual. Para todo le pones una confiabilidad del 85%, ¿no? Sí puede ser que tenga relación con que tenemos menos certeza de los materiales, de los estudios de suelo, ¿no ven? Pero en las carreteras principales deberíamos estar aquí, ¿no? Porque en teoría tendríamos que estar, bueno, lo que pasa es que no está en el manual del ABC el TPDA, la clasificación por ESALS, ¿no ve? Debería estar y deberíamos estar con mayores a 1500, ¿no ve? Ese debería ser la ley 165 debería considerar eso, ¿no ve? La ley solamente te considera si son, ¿cómo se llama? Si conectan capitales de departamentos, si salen a fronteras, ¿no? Te deberían establecer un tráfico, ¿no? Lo mismo los manuales del ABC, te deberían establecer relaciones de TPDA, ¿no? No lo tienen. En la presentación anterior hemos querido hacer un ensayo, un enlace para que nosotros podamos tomar mejores decisiones, ¿no? Influencia de la confiabilidad en el espesor. Mayor espesor, mayor R, mayor espesor, ¿no? Al exigir mayor probabilidad de éxito, el diseño debe ser más conservador. Una autopista con R igual a 99 puede requerir 2 a 4 centímetros adicionales frente a una con un R igual a 95%, ¿no? Menor R, menor espesor. Los caminos locales de bajo tráfico, una confiabilidad del 50-70 puede ser suficiente, reduciendo el espesor y el costo inicial de la construcción, ¿no? En Bolivia, hasta en estos utilizamos el 85%, ¿no? Sí. Reducir la confiabilidad implica mayor riesgo de falla anticipada. Debe justificarse técnica y económicamente, ¿no? Pero la justificación debería ser el tráfico, ¿no? Desviación estándar global, o S sub cero, asociada directamente a la confiabilidad. S sub cero cuantifica la variable total del sistema de diseño, materiales, tránsito y ejecuciones combinados, ¿no? Pavimentos rígidos, dice que el ASTO te dice que está entre 0,30 a 0,40
y te recomienda 0,35, ¿no? En nuestros ejemplos hemos trabajado con 0,35. Interpretación. Representa la desviación típica del logaritmo de las cargas que causan falla. A mayor S sub 0, mayor incertidumbre del sistema, ¿no? Uso práctico. Se multiplica ZR estadístico de la distribución normal para obtener el factor de seguridad estadístico de diseño, ¿no? Variable 2, la serviciabilidad. La serviciabilidad representa la capacidad del pavimento para brindar comodidad, seguridad y funcionalidad al usuario en un momento dado, ¿no? Es una medida subjetiva cuantificada mediante el índice de serviciabilidad presente o PSI, desarrollado originalmente por el AISTO en el AISTO Road Test en los años 60. Escala de serviciabilidad. Va a una escala de 5 a 0, ¿no? Donde 0 es un pavimento intransitable o crítico, ¿no ven? 1 es muy malo con deterioro severo. 2 es malo. 2,5 es el umbral terminal mínimo aceptable, ¿no ven? Por eso es que escogemos el 2,5, ¿no? Porque es el umbral terminal mínimo aceptable, ¿no? 3,5 regular y 4,5, que es el que escogemos siempre para nuestro diseño, es un pavimento nuevo en condiciones óptimas, ¿no? 5 es perfectamente nuevo, es un pavimento perfecto, ¿no? La escala del PCI va de 0, pavimento completamente deteriorado, intransitable, a un 5, un pavimento nuevo en perfecto estado. Los valores de diseño más habituales son 4,5 como serviciabilidad inicial, esto te recomienda 4,5, y una terminal de 2,5, ¿no? Como serviciabilidad terminal. Parámetros de serviciabilidad en el diseño. La serviciabilidad inicial, ¿no? Es la condición del pavimento recién construido. Para pavimentos rígidos se adopta típicamente 4,5, pues ofrece una superficie más regular que los flexibles desde el primer día de apertura al tráfico, ¿no? Serviciabilidad terminal. El nivel mínimo aceptable de servicio antes de que sea necesaria una intervención para carreteras principales, 2,5, y para caminos secundarios, 2. En todos los casos también nosotros utilizamos 2,5, ¿no? Pérdida de serviciabilidad. Es la variable que entra directamente en la ecuación del AISTO, el delta PCI, ¿no? Que es la serviciabilidad inicial menos la terminal, ¿no? Que va de 4,5 a 2,5, ¿no? Y usualmente utilizamos nosotros el 2, ¿no? Cuanto menor sea la pérdida de serviciabilidad permitida, mayor será el espesor de diseño, pues se exige que el pavimento se mantenga en mejores condiciones durante más tiempo. ¿Cómo se mide el PCI en campo? Rugosímetros y perfilómetros, ¿no? Equipos como MaxMeter o los perfilómetros láser miden el IRI, el Índice Internacional de Rugosidad, que se correlaciona matemáticamente con el PSI, ¿no? Encuestas de panel, es el método original, ¿no? En la esto hacían el recorrido, terminaban y les preguntaban, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo está? ¿No ve? Esa es la encuesta de panel. Evaluadores recorren el pavimento y otorgan una clasificación subjetiva de 0 a 5, ¿no ve? Pero es subjetiva, es lo que le parezca al evaluador. Correlaciones del PSI con el IRI, ¿no? PSI más o menos 5 por E a la menos 4,0041 por IRI, ¿no? Donde IRI se expresa en milímetros por metro, permite transformar medidas objetivas en un índice de serviciabilidad, ¿no? Influencia del delta PSI en el espesor de la losa. El delta PSI igual a 2 es un estándar, ¿no? De 4,5 menos 2,5. Es un diseño convencional para carreteras principales, equilibrio entre costo y nivel de servicio. Delta PSI igual a 1,5 es exigente, ¿no? Estaríamos hablando de un PSI inicial de 4,5 y un terminal de 3, ¿no? Exige mayor espesor aplicable en autopistas de alta demanda donde se requiere la máxima comodidad, ¿no? Un delta PSI de 2,5 es permisivo, ¿no? Entonces tienes que sería dado para una serviciabilidad inicial de 4,5 y una terminal de 2. Permite un menor espesor, aceptable para vías de bajo volumen o de uso temporal, ¿no?
Variable 3, el tránsito, el W18. El tránsito de diseño expresa la carga acumulada que soportará el pavimento durante toda su vida útil. Se cuantifica mediante el concepto de los ESALs, equivalente Single Axle Road, ¿no? O W18, número acumulado de ejes simples equivalentes de 18 kips que producen el mismo daño que el tráfico real mixto, ¿no? ¿Qué es un eje de equivalencia? Un ESAL. El concepto de equivalente permite sumar en una sola unidad el daño que producen vehículos de distintos tipos y cargas, ¿no? Es lo que habíamos visto antes de nuestra práctica, ¿no? Conteos por tipo de vehículo, el factor left, que potencia la cuarta la relación de cargas, y los ESALs, que es con el acumulado de la vida de diseño, ¿no? La fórmula básica del factor de equivalencia de carga left establece que el daño varía con la cuarta potencia de la carga por eje, lo que hace que los vehículos pesados sean desproporcionalmente destructivos para el pavimento, ¿no? Cálculo de W18, componentes iniciales, ¿no? El tránsito inicial o el TPDA, tráfico promedio diario anual, obtenido mediante foros de campo, clasificación por tipo de vehículos y sentido de circulación, o en base a las estadísticas, como habíamos visto, ¿no? Tasa de crecimiento, factor que refleja el aumento anual del tráfico, se estima mediante modelos econométricos o datos históricos de la vía. Típicamente, de 2 a 5, en Bolivia habíamos visto que más o menos anda entre 3 y 6, ¿no? Factor de distribución por carriles, factor del tráfico total que circula por el carril de diseño, ¿no? Que tiene que ser el más cargado. Para carreteras de 2 carriles es usual utilizar el 0.5, ¿no? Factores equivalentes de carga, o LEF, convierten cada tipo de eje real en ejes equivalentes de 18 kips, dependiendo del tipo de eje, la carga, el espesor de la losa y el PSI terminal, ¿no? Ejemplo práctico, cálculo del W18. Enunciado. Una carretera principal tiene un TPDA de 5.000 vehículos día, con un 15% de vehículos pesados, la tasa de crecimiento es 3% anual, el periodo de diseño es 20 años, el factor de distribución carril es 0.5 y el F promedio para vehículos pesados es 1.5 ejes equivalentes por paso, ¿no? Es la sumatoria, ¿no? Los acumulamos todos y vamos a sacar que en nuestros 20 años vamos a tener 15 por 10 a las 6 cesares, ¿no? El resultado son 15 millones de ejes equivalentes. El pavimento debe ser diseñado para soportar esta carga acumulada sin superar la pérdida de servicibilidad admitida, ¿no? Rangos típicos de W18 por tipo de vía, ¿no? Autopistas de alta demanda en millones de SARS, de 50 millones a 200 millones. Periodo típico de diseño de 20 a 30 años. Carretera principal de 10 millones a 50 millones, ¿no? Periodo de diseño 20 años. Carretera secundaria de 1 a 10 millones, ¿no? Periodo típico de 15 a 20 años. Camino local o rural de 0.1 millones a 1 millón. Periodo típico de 10 a 15 años, ¿no? El tránsito es la variable más sensible del diseño. Duplicar el W18 puede incrementar el espesor de la losa entre un 15 y un 25%, ¿no? Con, con el incremento del costo que esto implica, ¿no? Factor equivalente de carga LEF para las tablas de la ASTO, ¿no? Los LEF se obtienen de las tablas ASTO en función del tipo de eje, la carga aplicada y el índice de serviciabilidad terminal. Un ejemplo representativo para pavimentos rígidos de un espesor de 250 milímetros y una serviciabilidad terminal de 2.5, ¿no? Eje simple de 40 kilonewtons, 0.082. Eje simple de 80 kilonewtons, o el estándar, 1, ¿no ve por qué es el estándar? Eje simple de 100, 2.369. Eje tándem para una carga de 160, 1.457. Eje tándem 200, 3.249, ¿no? Un camión que sea una configuración simple de 100, digamos, más dos tándems, sería
Aquí estaríamos con 6.4 más 2 con 8.9 más o menos, ¿no ve? 8.9, ¿no? Que es más o menos lo que hemos sacado, ¿no? Pero lo que hemos sacado está basado en esto, ¿no? Y está, aquí he puesto las tablitas de nuestro Excel, ¿no? Aquí tenemos este 11, estos ya son los factores camiones, ¿no? Este es el F total, o sea, ya no es por eje, ¿no? Este es por el tipo de vehículo, ¿no? Variable 4, módulo de reacción de la subrasante o K. El módulo de reacción de la subrasante K representa la capacidad del terreno para resistir las deflexiones producidas por las cargas de tráfico. Es un parámetro esencial porque la losa de concreto trabaja como una viga sobre una fundación elástica, y la rigidez de esa fundación condiciona directamente el nivel de tensiones en la losa. Definición y expresión del módulo K. Definición matemática, ¿no? Es Q entre delta, donde Q es la presión aplicada y delta es la deflexión producida, ¿no? Unidades habituales en el sistema inglés en PSI, o libras por pulgada cúbica; en el sistema internacional en megapascales por metro o meganewton por metro cúbico. La conversión, un PSI más o menos 0,2715 megapascales por metro, ¿no? Un suelo con un K de 300 PSI soporta 300 libras por cada pulgada cúbica de deformación bajo la losa. Determinación del módulo K, ¿no? Habíamos hablado ya del ensayo de la placa. El ensayo de carga de placa, el ASTM-D 1196, es el método directo para determinar el K in situ. Una placa rígida de 762 milímetros o 30 pulgadas de diámetro se carga progresivamente y se mide la deflexión. El módulo K se calcula como la relación entre la presión aplicada y la deflexión medida a los 1.27 milímetros, ¿no? O 0.05 pulgadas, ¿ya? Entonces K va a ser igual a Q sub 0.05 dividido entre 0.05 pulgadas, esto es en PSI, ¿no? Valores típicos de K por tipo de suelo, ¿no? Arcilla blanda de 50 a 100 en PSI, de 14 a 27 en megapascales metro. La clasificación es pobre. Arcilla rígida de 100 a 200 en PSI, de 27 a 54 en megapascales por metro. Clasificación regular. Arena compacta de 150 a 300 en PSI, de 41 a 85 en megapascales por metro, y la clasificación es buena, ¿no? Grava compacta de 300 a 500 en PSI, que equivale a 81 a 136 en megapascales por metro, con una clasificación muy buena, ¿no? Roca, mayor a 500 o mayor a 136 en megapascales por metro, ¿no? Y es excelente, ¿no? Correcciones al módulo K. El valor de K obtenido en campo debe ser corregido antes de utilizarse en el diseño ASTRO. Las correcciones más importantes son presencia de subbase. Una subbase granular o estabilizada mejora el soporte K y eleva el valor efectivo de K. A esto proporciona Abacus para obtener K compuesto en función del espesor y el tipo de subbase, ¿no? Les he puesto los abaquitos que vamos a usar nosotros también en un Excel, ¿no? Pérdida de soporte o LS, ¿no? Penaliza el valor K por la posible erosión o pérdida de contacto entre la losa y la subbase, ¿no? Por bombeo o asentamientos, los valores van de 0 a 3, ¿no? Efectos estacionales. El módulo K varía con la humedad y con las heladas. Esto propone un valor de daño relativo ponderado mensualmente para obtener K efectivo anual. Efectos de la subbase K en el módulo K compuesto, ¿ya? Sin subbase, más o menos 100 PSI. Con su base granular de 15 milímetros, 130 PSI. Con su base granular de 300 milímetros, 170 PSI. Con su base tratada con cemento de 150 milímetros, 220 PSI, ¿no? La subbase incrementa el K efectivo de forma escalonada, ¿no?
La incorporación de una subbase granular o estabilizada puede aumentar el módulo K compuesto entre un 20 a un 120%, ¿no? Reduciendo significativamente el espesor de losa necesario y mejorando la uniformidad de soporte a lo largo de la vida. Eh, en nuestro práctico final vamos a poder comparar, ¿no? Los diferentes tipos de estabilización, ¿no? Y su influencia en el espesor, ¿no? Influencia del módulo K en el espesor de la losa. Mayor K, menor espesor, ¿no? Un suelo con alta capacidad de soporte reduce las tensiones de flexión en la losa, ¿no? Para un K de 500 PSI, el espesor puede ser entre un 20 y un 30 menor que para un K de 100 PSI bajo la misma carga, ¿no? Menor K, mayor espesor. Suelos blandos obligan a diseñar losas más gruesas para distribuir las cargas y mantener las tensiones dentro del límite de resistencia del concreto, ¿no? Alternativamente, mejorar la subrasante con una estabilización química, cal, cemento, antes del diseño, ¿no? Variable 5, la resistencia a flexión del concreto. El módulo de rotura MR, también denominado resistencia a la de atracción por flexión, es la propiedad mecánica del concreto que controla el dimensionamiento de la losa. Las losas trabajan principalmente a flexión, no a compresión, ¿no? Bajo el paso de vehículos pesados, por lo que el módulo de resistencia es el parámetro resistente más representativo, ¿no? No la resistencia de compresión. Ensayo para determinar el módulo resistente, ¿no? Se determina mediante el ensayo de flexión en vigas simplemente apoyadas con cargas en los tercios del vano, ¿no? Porque habíamos visto en el C78, la idea es verificar la flexión pura, ¿no? Las probetas son prismas de concreto de sección cuadrada de 150 por 150 milímetros y longitud de 60 milímetros, pero la longitud entre apoyos es de 450 milímetros, ¿no? Una de las preguntas del práctico 2 es esto, ¿no? Donde P es la carga de rotura, L es la luz entre apoyos, B es el ancho y D es el canto, ¿no? El resultado se expresa en megapascales o en kilogramos fuerza por centímetro cúbico, por centímetro cuadrado, perdón. La relación módulo resistente con la resistencia a compresión. Hay fórmulas aproximadas, ¿no? Estas mismas las da la Ashton, ¿no? Donde F'(C) es la resistencia a compresión característica del concreto en megapascales o en PSI respectivamente, ¿no? Ejemplo de cálculo. Para un concreto con un F de prima C de 30 megapascales, vamos a encontrar nuestra resistencia, nuestro módulo resistente o nuestro módulo de rotura, ¿ya? Que más o menos nos va a dar 3.4 megapascales, ¿ya? Para un F'(C) de 45 megapascales, ¿no? Más o menos, aplicando esta formulita, nos va a dar 4.16 megapascales. Pero pueden ver, la resistencia a compresión tendría que ser relativamente alta, ¿no? El módulo de rotura real debe verificarse siempre con ensayos de laboratorio, pues la correlación con F' es orientativa, ¿no? Y el parámetro de control y de diseño debe ser la resistencia a flexión, ¿no? Valores típicos del módulo de resistencia por tipo de concreto. Concreto estándar de 25 a 30 megapascales, el módulo resistente, el módulo de rotura típico es de 3.5 a 4 megapascales, ¿no? Debería aplicarse en caminos locales. Concreto para pavimentos, de 30 a 40 megapascales, ¿no? La rotura a compresión, la rotura a flexión, 4 a 4.5 megapascales, ¿no? En el ensayo en flexión. Este debería utilizarse para carreteras principales. Concreto de alta resistencia, de 40 a 50 megapascales, ¿no? 4.5 a 5 megapascales en rotura en flexión debería utilizarse en autopistas y puertos, ¿no? Concreto reforzado con fibras, 35 a 45 megapascales
El módulo de rotura flexión típico es de 4.5 a 6 megapascales y debería utilizarse en pavimentos especiales, ¿no? En Bolivia tampoco hacemos esta clasificación, ¿no? En Bolivia directamente utilizamos el 4.5 para todo, ¿no? Porque es una de las condiciones del manual del ABC. ¿Por qué el módulo de rotura y no la resistencia a compresión del concreto como variable de diseño? Primero, la losa trabaja a flexión. Bajo las cargas de tráfico, la losa se flexiona generando tensiones de tracción en su cara inferior. El concreto es débil a tracción y el módulo de rotura a flexión mide precisamente esta resistencia. El fallo es por fractura a flexión. Las grietas en pavimentos rígidos se inician por tensiones de tracción en la parte inferior de la losa cuando se supera el módulo de rotura. Por ello, este parámetro controla directamente el dimensionamiento, ¿no? El F'C, la resistencia a compresión, es más fácil de medir, ¿sí? El ensayo de compresión es más sencillo y económico. Las correlaciones del módulo de rotura más o menos 0,62 la raíz cuadrada de la resistencia a compresión permite estimarlo, aunque siempre debe validarse con ensayos de flexión en obra, ¿no? Influencia de la rotura a flexión en el espesor de la losa. Aquí tenemos varios tipos de concreto y aquí tenemos el espesor de la losa, ¿no? Aquí tenemos el módulo de rotura. Para un módulo de rotura de 3.5 megapascales vamos a tener un espesor de losa de 32 centímetros, ¿no? Para un módulo de 4 vamos a tener 28 centímetros. Para un módulo de 4.5 vamos a tener 25 centímetros, ¿no? Y para un módulo de 5 vamos a tener 22 centímetros, ¿no? Ejemplo ilustrativo, para W18 de 10 millones de SALs, un K de 200 PSI, una confiabilidad de 90 y un delta PSI de 2, ¿no? Al aumentar el módulo de rotura de 3.5 a 5 megapascales, el espesor de diseño puede reducirse hasta en un 30% con el consiguiente ahorro en el volumen del concreto, ¿no? Síntesis visual, efecto de cada variable sobre el espesor, ¿no? Fortalezas, confiabilidad, aumenta el espesor, mayor precisión en el diseño. Debilidades, el delta PSI, aumenta el espesor, diseño para condiciones críticas, ¿no? Oportunidades, W18 aumenta el espesor, ¿no? Optimización de costos a largo plazo. Amenazas, el módulo K y el módulo de rotura, ¿no? Disminuyen el espesor. Posible subespesor por sobreestimación, ¿no? La comprensión de la dirección del efecto de cada variable es fundamental para tomar decisiones de diseño, ¿no? Mejorar el suelo, sube K, ¿no? O usar un concreto de mayor resistencia, sube el módulo de resistencia, de rotura. Permite reducir el espesor y el costo, mientras que una mayor confiabilidad o menor pérdida de serviciabilidad admitida, o sea, peor condición de la vía en su condición terminal, lo incrementan, ¿no? Relación entre las variables, tabla resumen, ¿no? Confiabilidad, R, aumenta el espesor, efecto sobre el espesor, aumenta, ¿no? Pérdida de serviciabilidad, el delta PSI. Si aumenta el delta PSI, el espesor de la losa disminuye. Tráfico, su símbolo es W18. Si aumenta el tráfico, el espesor de la losa aumenta. Módulo de reacción, K. Si aumenta K, el espesor disminuye. Resistencia a la flexión o módulo de rotura. Si aumenta el módulo de rotura, el espesor disminuye, ¿no? Una estrategia de diseño óptima busca maximizar K, mejora del suelo, y el módulo de rotura, calidad del concreto, para compensar altos valores de W18 y de R, optimizando el costo global del pavimento, ¿no? Caso práctico integrador, el diseño de una losa de una carretera principal con datos reales de las 5 variables, ¿no? Datos de entrada del caso práctico. Confiabilidad, 90%. Desviación estándar, 1.286. Y
La desviación compensada, 0,35. Compuesta, ¿no? Serviciabilidad inicial de 4,5, terminal de 2,5, el delta de PCI, 2. Tránsito de 15 millones de ejes equivalentes para un periodo de diseño de 20 años, ¿no? Subrasante más subbase, K, 200 PSI, subbase granular de 15 MPI, el K compuesto nos daría 250 PSI, ¿no? Concreto, el módulo de rotura de 4,5 megapascales, más o menos una resistencia a la compresión de 35 megapascales. El módulo de elasticidad es de 29.000 megapascales. Resolución. Determinamos el espesor, ¿no? Con los datos anteriores podemos utilizar el MATCAD. Se resuelve iterativamente mediante los ábacos el proceso de resolución, ¿no? Asumir D, calcular W18, comparar W18, ajustar D. Es el que hemos visto en MATCAD con los datos del ejercicio, con un coeficiente de drenaje 1 y un módulo de transferencia de carga de 2,8. Obtenemos con el tanteo 249 milímetros, ¿no? Resultado, para los datos del caso, el espesor de diseño converge en 250 milímetros o 25 centímetros. Este valor debe redondearse a múltiplos de 25 milímetros, adoptando 250 milímetros como espesor de proyecto, ¿no? Verificación, ¿no? La sensibilidad del diseño. Se analiza cómo varía el espesor D si se modifican individualmente las variables de entrada, manteniendo el resto constantes, ¿no? Caso de base de caso base de el espesor de la losa de 250 milímetros, ¿no? Aumentando la confiabilidad, el espesor aumenta, ¿no? Estamos comparando con esta base. Aumentando el tránsito, el espesor aumenta. Reduciendo el módulo de balasto, el módulo de reacción, el espesor aumenta. Incrementando el módulo de rotura, el espesor disminuye. Incrementando el delta de serviciabilidad, el espesor disminuye, ¿no? El análisis de sensibilidad confirma que el tránsito y la resistencia del concreto son los parámetros con mayor influencia en el espesor final, ¿no? Esto es importante, ¿no? El tránsito y la resistencia del concreto. En el examen vamos a ver, ¿no? Que la sensibilidad de K, por ejemplo, no es tan fuerte, ¿no? No es tan fuerte, ¿no? Otros parámetros del método AESTO. Además de las 5 variables principales, el método AESTO incorpora parámetros complementarios que también influyen en el diseño, ¿no? Coeficiente de drenaje. Penaliza o bonifica el diseño según la calidad del sistema de drenaje de la explanada. Sus valores van de 0,7 a 1,25, ¿no? Coeficiente de transferencia de carga, J, refleja la capacidad de las juntas para transferir carga entre losas adyacentes, con pasadores J 2,5 a 3,2, sin pasadores J de 3,6 a 4,2, ¿no? Módulo elástico del concreto, parámetro de rigidez del concreto para un F', para una resistencia a la compresión de 35 megapascales, el módulo de elasticidad puede estar entre 29.000 y 32.000 megapascales, según la formulación utilizada, ¿no? Según la fórmula que apliquemos, ¿no? Juntas en pavimentos rígidos y el coeficiente J. Haremos lo siguiente, queridos colegas. Nos daremos 15 minutitos y terminamos esta presentación y ya vamos a ver específicamente cada uno de los coeficientes, ¿ya? Gracias.